Bueno, mis hermanos, yo estoy muy emocionado de continuar con esta serie de Deuteronomio. Estoy muy emocionado en el sermón titulado el día de hoy, Instrucción y Cuidado de Dios, donde estaremos viendo la sección, como ya mencioné, del capítulo 1, versos del 9 al 18. Dice la palabra del Señor, y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. En aquel tiempo les hablé: yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como jefes. Entonces ustedes me respondieron: bueno es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije: oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. En esta sección nos encontramos con Moisés en medio de su primer discurso al pueblo que está en las tierras de Moab, junto al Jordán, a las puertas de llegar a la tierra prometida. Debido al contexto en el que se encuentra el pueblo y al ser el segundo sermón, quiero recapitular algunos puntos y detallitos que son importantes recordar desde el Génesis hasta este punto en el que se encuentra el pueblo. En el Génesis, en el huerto, después de que Dios creó todas las cosas, el hombre vivía en una perfecta armonía con Dios. En el huerto había una relación entre el hombre y Dios especial. Sin embargo, todos conocemos la historia. El pecado entró al hombre. La tierra quedó en maldición. Cuando Dios le dice claramente a Adán: maldita será la tierra por tu causa. La relación del hombre con Dios se fractura en el huerto. Se desquebraja esa relación. Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y que ese hombre debía reflejar a Dios, ya no podía hacerlo. Esa imagen de Dios en el hombre se desfiguró, y el hombre ya no era el reflejo de ese Dios creador. La imagen de Dios se desfigura. El hombre, por el pecado, queda a expensas de la condenación. Todos nosotros, usted y yo, no hay ninguno en este salón que no haya quedado a expensas de esa condenación por el pecado que hemos cometido. Todos nosotros, por el pecado que se dio en el huerto, estamos a expensas de esa condenación. Debido a esto, es necesaria una intervención de Dios para salvar al hombre, para restaurar la relación y para restaurar la imagen de Él en el hombre. Cuando el hombre peca allí mismo en el huerto, Dios promete una simiente que saldrá de la mujer y que traerá salvación a los hombres, allí mismo en el huerto, que restaurará la imagen de Él en el hombre y que restaurará la relación de los hombres con Dios. Esa simiente que Dios promete que saldrá de la mujer va a restaurar todo lo que se quebró en el huerto.
En medio de todo este Génesis, Dios vuelve a ver a los hombres en Génesis capítulo 6 y dice de la siguiente manera: Él vio que la maldad de los hombres era mucha y que toda la intención de los pensamientos y de su corazón era siempre hacer el mal. Los hombres, hermanos, siempre se inclinan a hacer lo incorrecto. Todos los hombres. Tenemos una tendencia, todos nosotros, no a caminar rectamente, sino a torcernos. Yo debatía esto con un hermano, con un compañero en el trabajo, y yo le decía: ve al internet, extremadamente útil, extremadamente enriquecedor. ¿Cuántos no podemos ser edificados por medio del internet? Pero la naturaleza del hombre tiende a usarlo para lo incorrecto. Y vemos corrupción en la internet, pornografía en la internet, venta de armas en internet, la deep web, la red oscura y toda la maldad que allí hay. Y un buen recurso, el hombre siempre tiende a usarlo para lo que está mal. En medio del caos en el que se encuentra el hombre y la promesa de restauración de Dios, Dios escoge a un pueblo en Abraham. Le hace una promesa a ese pueblo. Génesis capítulo 12, que no lo busque. Yo creo que, es más, le invito a que se lo aprenda de memoria. Es un ejercicio que debemos hacer. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros leemos eso en Génesis, podemos llegar a pensar: uy, eso fue hace miles de años, ¿qué tengo yo que ver con eso? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 estuvimos viendo que él dice que esta promesa que le hace a Abraham tiene un alcance hasta nosotros. Cuando dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el día de hoy? Que todo el que cree en la simiente prometida que saldría de la mujer, siendo nuestro Señor Jesucristo esta simiente, todo el que cree en Él será bendecido por la promesa hecha a Abraham. Todo el que cree en Cristo como su Salvador y pone su fe en Él será parte de esa promesa. David: y los que no creen no serán parte de esa promesa. No lo serán. Sino que la ira de Dios, dice el texto, está sobre ellos. Este pueblo que Dios escoge llega a caer en la esclavitud en Egipto. Son esclavos. ¿Te recuerda las películas de Semana Santa? Recuérdese ahí. El pueblo esclavo en Egipto. Dios los libera de la opresión. Vean qué tremendo esto, hermanos. Los lleva al Sinaí, después de haberlos sacado de Egipto, abrir las aguas, como decía el hermano Héctor ahora, derribar al faraón y a sus soldados. Los lleva al Sinaí y les da a conocer su ley. Dios les muestra cómo quiere que ellos vivan. Dios les dice: yo los rescaté y yo quiero que vivan de esta forma. Les explica los términos en los que quiere que lleven esa relación con Él. Dios hace un pacto con ellos en el Sinaí y allí les llama a obedecerle, y cómo serán bendecidos si lo hacen. Hablaba con un papá, un amigo conocido. Él no es de la congregación, y él me expresaba frustraciones que estaba teniendo porque su hijito de 10 años, no le obedece. Y él me decía: he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, he hecho allá. Yo lo escuchaba. Y entonces, cuando llegamos a un punto de la conversación, yo le dije a él: entonces, usted lo que me está diciendo, le dije yo, es que usted espera que su hijo, al ver que usted le da todo lo que necesita, que usted le da todo lo que él le pide, todo, y usted cómo lo ama, cómo lo consiente, usted espera que él obedezca. Entonces él: claro, eso es lo que yo espero por todo lo que yo hago por él. Y yo le dije: justamente así es Dios. Dios espera por todo lo que Él ha hecho que su pueblo le obedezca. El no obedecer a Dios es tener por poco lo que Él hizo. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y les da la libertad, Él espera que, viendo todo lo que Él hizo, de sacarlos libres de allí, Él espera que ellos sean obedientes.
La iglesia hoy, cuando ve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando ve cómo Dios entregó a su propio Hijo para darnos salvación a todos nosotros, Dios espera que nosotros como iglesia seamos hijos obedientes, que obedezcamos sus palabras, que obedezcamos su ley. Ahora entremos al contexto de Deuteronomio. El pueblo no fue capaz de obedecer, lo estuvimos viendo. Debido a esto dan 40 años vueltas en el desierto. Y a esa generación Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida donde brota leche y miel en las tierras de Canaán. Ni el mismo Moisés iba a poder entrar. Ni el mismo Moisés. Es por ello que en Deuteronomio, y vamos aterrizando, nos encontramos con una nueva generación. ¿Recuerdan esto? Había una generación que no obedeció a Dios y que se le dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, pero había una nueva generación delante de Moisés, con la cual Moisés tenía que renovar el pacto, confirmarlo para que no cometieran los errores de sus antepasados, para que no metieran la pata. Estaban a las puertas. En estos 3 primeros capítulos, Él comienza a relatarles lo que sucedió en el pasado y justamente allí es donde nos encontramos, viendo qué pasó en el pasado. Ahora, aspectos importantes que quiero resaltar antes de entrar al texto respecto a la promesa hecha a Abraham. Es tan importante esta promesa para todos nosotros, mis hermanos. Por eso la canción de la escuelita dominical que decía que el padre Abraham tiene muchos hijos, no sé si se acuerdan. Todos recordamos esa canción. Primero, en la sección anterior, los versos del 1 al 8, vimos cómo Moisés trae a memoria, ¿sí?, cómo Dios los llamó a salir de Horeb y avanzar hacia el territorio, espacio físico que el Señor les había prometido. Eso es parte de lo que se promete a Abraham. Pero en la sección de hoy, Él recuerda otro elemento de la promesa hecha a Abraham. En esta sección de hoy vemos cómo trae a memoria un elemento importante en cuanto a la multiplicación de ellos como una gran nación. El primer recordatorio les comunica, avancen y vayan al lugar que yo les he prometido. Pero este segundo recordatorio en esta sección muestra el cuidado de Dios para con todo el pueblo en el transcurso de ese camino. ¿Sí? Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Como bien leyó el hermano Uriel, Moisés en este momento del discurso está recordando lo que pasó en Éxodo 18, que fue cuando Jetro le dio este consejo que pudimos escuchar ahora. Ahora estaré leyendo paralelamente ambos textos. Hermanos, vean, el carácter del pueblo era complicado, pero a usted no se le va a hacer extraño a la luz de la realidad humana. Pero era un carácter muy complicado. Y quiero abrir un paréntesis para dar un ejemplo e ilustrar esto. En Números 11 dice que el pueblo recibía el maná del cielo para no morir de hambre. ¿Sí? Hermanos, esta historia es tremenda. Y le invito a que la lean en la casa. Y entonces dice que recibían el maná y el pueblo se empezó a quejar. Y el pueblo decía, mejor en Egipto. Oiga, cuando eran esclavos, vea lo que es el hombre. Mejor en Egipto, comíamos pescado, comíamos carne. Ay, hermano, vea usted lo que pasa aquí. Comemos pescado, comemos carne, los puerros, las legumbres, todo en Egipto. Y entonces dice que se encendió la ira del Señor. Y ellos decían, mejor volvamos a Egipto para comer carne. Y ellos querían carne. Dice que todas las familias lloraban porque querían carne. Y Dios se enoja, dice Números capítulo 11. Y llama a Moisés y le dice, Moisés, venga usted, llame a los ancianos, le voy a dar carne al pueblo. Pero no les voy a dar ni por un día, ni por 10 días, ni por 20 días. Les voy a dar por un mes hasta que se les salga por las narices. Así dice Dios, porque han rechazado al Señor. Estaban teniendo por poco la libertad que el Señor les había dado, despreciaron el maná y el Señor se encendió porque lo que Él estaba haciendo, ellos lo tenían por poco. Y les dice, les voy a dar carne, está bien, hasta que se les salga por las narices y se cansen de la carne. Estaba enojado el Señor. Por esto, el pueblo tenía un carácter complicado. Para el pueblo llegó a ser más importante el pescado y la carne que la libertad de Egipto.
¿Acaso no suena eso un poquito familiar? ¿Acaso la iglesia a veces no prefiere las cosas de este mundo y tiene por poco lo que Cristo ha hecho en la cruz por ella? Hermanos, tendemos a parecernos al pueblo de Israel. Tenemos por poco lo que Cristo hizo. Eso no es suficiente. El mundo me ofrece más. El mundo me ofrece más, me ofrece carne, pescadito, legumbres. Y Dios solo me da maná. Se encendió la ira de Dios. ¿Cómo cree que Dios percibe esa actitud de la iglesia? Creo que esto debe darnos mucho temor. No vaya a ser que nos den carne y se nos salga hasta por las narices. Debemos entender que estos relatos que Moisés está compartiendo a esta nueva generación tienen el fin de recordarle al pueblo qué tan fiel ha sido Dios con ellos. Y a la luz de la realidad, Moisés les dice: ustedes deben ser fieles. Dios es fiel, sean fieles ustedes. Eso es lo que está haciendo Moisés en este discurso. Moisés, y quiero aclarar esto también, importante en sus apuntes porque compete a todo el libro de Deuteronomio. Moisés no tiene la intención de contar estas cosas en orden cronológico, sino que lo que él quiere es recordar aspectos importantes con el propósito de cumplir así lo que este primer discurso debe cumplir. Moisés en este primer discurso quería mostrar lo que Dios ha hecho y lo que él como siervo subordinado había hecho con el pueblo. Así que vaya conmigo ahora sí al verso 9 del capítulo 1 de Deuteronomio para entrar a nuestro texto esta mañana. Dice, vamos a ver, recordemos bien, lo subrayo, yo sé que lo dije muchas veces, perdóneme, pero es que no quiero que se me salga usted ahí. Él está hablando a la nueva generación y en este momento les está contando lo que pasó con la generación pasada para que ellos no cometan los mismos errores. Entonces dice, en aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. En Génesis 12 vimos que Dios ha prometido hacer de ellos una gran nación. Entonces en el verso 12 dice, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de todos ustedes y sus pleitos? Escojan de entre sus tribus hombres sabios y entendidos, expertos, y yo les nombraré como jefes. Hermanos, ¿qué podemos entender cuando Moisés está diciendo, yo no puedo llevar la carga de ustedes y sus pleitos? Yo no puedo hacer eso, son demasiados. Jetro lo ve y Jetro dice, Moisés, ¿qué estás haciendo? Tienes que trabajar diferente. Y bueno, ya lo vimos. En Éxodo 18, en el verso 19, a la luz de esta realidad, él dice, cuando Jetro le habla, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino que deben llevar, que deben andar y la obra que han de realizar. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Dios muestra el deseo de instruir a su pueblo en el camino. No solo les dice, levántense y vayan. No. Sino que Él, en el camino, mientras van a la tierra prometida, muestra el deseo de guiarlos y de instruirlos conforme a sus palabras. Dios desea que el pueblo lleve sus palabras a la práctica. Póngame mucha atención a lo que vamos a hablar respecto a esto. Cuando dice el texto, sé tú el representante del pueblo delante de Dios, Martín Lutero lo desarrolló una frase que él la traduce de esta forma y dice, hazte cargo del pueblo delante de Dios. Moisés tenía una responsabilidad, una tarea encomendada. ¿Cuál era? Transmitir la ley al pueblo. Moisés tenía que transmitir esa ley. En el verso 2 él dice, ¿cómo puedo yo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? El pueblo tenía múltiples situaciones y problemas, pero la labor específica de Moisés era traducirles la ley de Dios a una aplicación práctica para cada una de sus vidas, en sus entornos, en sus contextos, en sus pleitos, en sus diferencias, en todo.
La tarea de Moisés era decirles, ok, esta es la ley de Dios. En su matrimonio, la ley de Dios aplica de esta forma. Con su hermano, de esta otra forma. Con su vecino, de esta otra forma. Entonces, Moisés tenía que traducir la ley a la práctica. No era solo decirles, la ley dice esto y punto. No, sino que era explicarles cómo poner esa ley en práctica ante todas sus diversas situaciones. Entonces, no es un tema de que Moisés solo tenía que sabérsela de memoria. Él tenía que tener la capacidad de decirle al pueblo cómo aplicarla en su vida. Y esto, al día de hoy, es lo que más le sigue costando al pueblo de Dios. Si usted toma el texto y a usted se le pregunta, hermano, ¿qué implicaciones tiene esto para su matrimonio, para su vida? Lo más común es que diga, ay, hermano, bueno, no sé cómo lo puedo aplicar a mi vida. No sé cómo este principio lo puedo aplicar. Esta tarea para Moisés era sumamente pesada para que solo la llevara él. Pero el pueblo necesitaba ser guiado de esta forma. El pueblo necesitaba ser guiado por Moisés para resolver todos sus asuntos y que Moisés, a la luz de esa ley, le dijera qué hacer. A pesar de que Dios deseaba que su pueblo fuera instruido en sus palabras, el accionar de Moisés no estaba siendo el más adecuado. Y esto nos da un principio. El hecho de que estemos persiguiendo la voluntad de Dios no significa que estamos libres de equivocarnos en el método que utilizamos para ello. Nosotros podemos estar corriendo tras la voluntad de Dios y eso está bien, pero pudiese ser que la forma en la que lo estamos haciendo no es correcta. Y voy a poner un ejemplo personal. Yo soy labor bivocacional, tengo mis 3 hijos, mi esposa, por la gracia del Señor, y yo cuento con un número determinado de horas para poder estudiar. Supongamos hipotéticamente que son 5 horas a la semana que yo cuento. Y yo cumplo mi labor en el hogar, mi labor con mi esposa, mi labor con mis hijos. Pero resulta que un día yo decido estudiar 10 horas. Estoy haciendo buena cosa, estoy buscando conocer a Dios, meterme con Él en la Escritura, entrar de lleno allí, pero probablemente no lo voy a soportar. Entonces debo balancear eso. Y es justamente la situación de Moisés aquí. Jetro lo ve ahogado hasta aquí con la gente y le dice, no, distribuya esto entre varios hombres que sean expertos para que cuando vengan a usted solo sean temas muy graves, muy difíciles, y todos ellos atienden los casos más sencillos. Usted lo puede ver todo eso en Éxodo 18 y en Deuteronomio. Verso 13. Escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. El pueblo realiza la elección de estos hombres. El pueblo debía avalar el carácter de esos hombres. Debía dar fe de ello y así elegir. Vean lo que está pasando aquí, hermanos, y nos vamos acercando a una aplicación a nuestro contexto. El pueblo tenía una participación en la elección de estos hombres. Entonces, dice el verso 14, ustedes me respondieron, bueno, es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. Pero las características que vemos en Éxodo 18 dice que son hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y a estos debe poner como jefes. Verso 16 de Deuteronomio. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. Ok, tenían la tarea de juzgar. Y en Éxodo 18 dice, que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú
podrá resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El establecimiento de estos hombres es una muestra del cuidado de Dios para con el pueblo. Dios les dice, salgan a la tierra prometida, pero en el camino yo los voy a instruir y los voy a cuidar. ¿Por qué cuidar? ¿Por qué instruir? ¿Por qué cuidarlos? Deuteronomio capítulo 30. Usted lo tiene ahí, verso 15. Deuteronomio capítulo 30, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios y andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo declaro que hoy ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Hermanos, la instrucción de Dios muestra su cuidado amoroso. Dios fielmente, desde que le promete a Abraham, desde allí empieza a preservar a ese pueblo y a cuidarlo, porque de ese mismo pueblo saldrá la simiente de la mujer, el Salvador de todos los hombres. De esa familia, de esa población, de ese linaje saldrá el Salvador. La instrucción de Dios muestra su cuidado amoroso. ¿Por qué? Porque vean las consecuencias de no seguir las leyes de Dios. Vean las consecuencias. Pero Dios no quiere esas consecuencias para los hombres. Entonces Dios les dice, yo quiero instruirlos. Yo quiero que hagan lo que es correcto. Yo quiero que hagan lo bueno. El establecimiento de estos hombres nos permite ver cómo Dios quiere a través de ellos guiar a su pueblo mientras llega a la tierra prometida. Dios desea que el pueblo le obedezca y así bendecirlo. Hermanos, ¿cuál era la relación entre el pueblo en Deuteronomio y la iglesia? El pueblo se encuentra en camino a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, y la iglesia hoy se encuentra en camino a las promesas celestiales, al reino eterno. Ahí se encuentra la iglesia, a las puertas de que el cumplimiento de los tiempos se dé y el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero eso. El Señor va a volver. Hermanos, Él va a volver. El Señor muestra su cuidado. Mientras el pueblo avanza hacia la tierra prometida, Dios levanta a estos hombres para instruir, guiar y corregir a su pueblo. Hermanos, hoy Dios cuida a la iglesia también. Mientras llegamos a la promesa eterna, Dios ha levantado hombres, ancianos, obispos, pastores, maestros para instruir a la iglesia en el camino mientras llega a la eternidad. Dios ha levantado a estos hombres. El mismo Cristo los ha establecido, según Efesios. Estos hombres no son llamados a hablar sus propias palabras. Son llamados a hablar la ley de Dios e instruir a la iglesia para que ponga las palabras de Dios en práctica. Hermanos, los hombres que Dios ha puesto para instruir al pueblo no son hombres que deben hablar lo que a ellos les da la gana en el púlpito. Ellos deben hablar las palabras de Dios. Pero son montones, y ahora con esto del internet que mencioné, hermanos, programas, las 24 horas del día, canales de YouTube, mensajes, hermanos, todos tienen una participación en las redes, y muchos de esos hombres que están en un púlpito con una Biblia en sus manos, con micrófonos como este, están hablando sus propias palabras y no las leyes de Dios. No están hablando lo que Dios quiere que el pueblo haga, están hablando lo que ellos quieren que el pueblo haga. Hermanos, y esto hay que saber discernirlo porque está en las redes. Nos lleva a nuestro tercer encabezado esta situación. Los hombres que instruyen al pueblo de Dios deben contar con un perfil específico. El cumplir con estos requisitos no es opcional. ¿Cómo deben ser? Sabios, eso es lo primero. Dios levantó hombres sabios, pero el sabio, a la luz de la literatura hebrea, no es el que conoce en su cabeza todo. Ese no es el sabio. Acá del lado de Occidente como que se le dice sabio al que tiene mucha información aquí adentro. Pero no,
a la luz de la literatura hebrea, el sabio es como aquel ejemplo que puso Miguel Núñez en la clase. Y él decía, el que toma un serrucho y dice, este serrucho está hecho con una madera, con un metal específico, tiene esta medida, tiene esto, y da todas las características del serrucho. Pero eso no muestra sabiduría. La sabiduría es si ese hombre tiene la capacidad de tomar ese serrucho y saberlo usar. Entonces los hombres sabios no son los que dicen, la ley de Dios dice esto y esto y esto y esto. No, son aquellos que conocen la ley de Dios y saben usarla en sus vidas. Así eran los hombres que tenía que escoger Moisés. Dice que tenían que ser expertos en la ley de Dios. Hermano, experto en la ley de Dios. Estos eran los hombres que tenían que guiar al pueblo. Capacidad de instruir. Capaces de instruir al pueblo, temerosos de Dios que buscan la santidad, veraces, que no son de dos personalidades, de 3 o 4 o 5, que son una cosa en la casa y que son otra cosa en la iglesia o en el pueblo. No debían ser así estos hombres y debían aborrecer las ganancias deshonestas. Ahora usted va a ver con el texto de Santiago por qué este punto es tan importante. Ellos son los primeros, estos hombres que Moisés escoge, son los primeros que debían reflejar la ley de Dios. Dios desea que los hombres que guían al pueblo tengan un perfil ejemplar. El día de hoy, la iglesia debe ser guiada por hombres que cumplan con estas características específicas. El día de hoy, el oficio de anciano o pastor es dado en las Escrituras para proveer de crecimiento espiritual y protección a la iglesia. Los ancianos han de pastorear el rebaño de Jesucristo por medio del fiel ministerio de la palabra y han de liderar mediante un ejemplo piadoso. Hermanos, Dios manda a su pueblo a la tierra prometida, pero les dice, pero yo en mi fidelidad los voy a instruir para que les vaya bien, para que no reciban maldición, para que reciban bendición, para cuidarlos de eso y puedan alcanzar la promesa eterna. Dios le está mostrando a través de este discurso la fidelidad a esta nueva generación. Y Moisés les está diciendo, Dios fue fiel, nos instruyó y pusimos hombres aquí que tenían características específicas según el consejo. Y por medio de esos hombres cuidó al pueblo. Bueno, ese era el deseo de Dios, pero el pueblo vimos que nunca obedeció. Eso lo estudiaremos después. Pero el deseo de Dios es instruirlo. Pero no instruirlo, que solo tuvieran su ley en su mente, sino que la pusieran en práctica. Ese era lo primero. Entonces, hermanos, nosotros debemos prestar mucha atención a estas cosas. El perfil del anciano pastor el día de hoy debe apuntar hacia Cristo. Y como decía el pastor Sugel Michelén, no es una foto, no es idéntico. No es una foto, es un perfil. O sea, de manera general, los pastores, ancianos y obispos deben apuntar al Señor en su conducta, en su carácter. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Vean cómo Dios está mostrando su fidelidad para con su pueblo, cuidándolo e instruyéndolo. El día de hoy Dios hace exactamente lo mismo con su iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 verso 1. Palabra fiel es esta. Y aquí, hermanos, yo sé que esto es muy pesado y otra vez, como aquel sermón, no sé si lo recuerdan y les recomiendo que lo revisen. Hombres imperfectos que cuidan la iglesia de un Dios perfecto. El primero expuesto aquí soy yo. Que el Señor me ayude en su gracia. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso, tampoco avaricioso. Verso 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Vemos aquí el principio de que los hombres que Dios ha puesto deben cuidar la iglesia, protegerla con la palabra de Dios. Básicamente lo que está diciendo en este verso 4 es,
Si este hombre no puede llevar a su propia familia a sujetarse a los principios de la ley de Dios a través de la instrucción, ¿cómo va a pretender hacerlo con la iglesia? No puede. Su familia debe ser la primera en ser instruida y en llevar a la práctica la ley de Dios. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vamos al verso 17 otra vez de Deuteronomio. Hermanos, yo sé que lo tengo bailando en los textos, pero verso 17. Vea lo que se le demanda a estos hombres sabios y expertos en medio del pueblo como parte del cuidado de Dios. No mostrarán parcialidad en el juicio. Estos jueces, estos hombres establecidos, cuando venían con los pleitos, no debían mostrar parcialidad en el juicio. Lo mismo irán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. La parcialidad no radica en primera instancia en el favoritismo de un hermano hacia otro, como un trato especial. La no parcialidad se refiere a no pervertir la justicia de Dios en favor de los hombres. Pero el torcer la justicia de Dios en favor de los hombres involucra también el trato preferencial de unos para con otros. ¿Sí? En primera instancia, hermanos, el favoritismo es torcer la justicia de Dios. Ahora vaya conmigo a Santiago, capítulo 2, para reforzar este principio. Vimos que estos jueces, que estos hombres que Dios establece, que Moisés con el pueblo, por una dirección de Dios establece, debían aborrecer las ganancias deshonestas. Santiago 2, verso 2, dice: porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, imagínense lo que venga aquí, que entre un hombre con anillo de oro y ropa lujosa en un BMW X6 y viene con ropa carísima y todo lo que usted se imagine. Imagínese lo más lujoso. Y también entra un pobre con ropa sucia aquí a la congregación. Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. O sea, acomódese ahí donde sea. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los hombres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen personalmente, los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y he aquí por qué esos hombres debían aborrecer las ganancias deshonestas. Porque cuando vienen los pleitos, el que tenía el recurso pensaba que por tener recurso se le iba a favorecer. Pero un hombre que es justo delante de Dios no se va a inclinar por el rico a favorecerlo por el dinero que tiene. No le va a dar un trato VIP en la iglesia porque tiene dinero. Porque si hacemos esto, somos transgresores. Si yo le digo: hermano Mario, usted es un hombre rico, venga aquí, es por eso que quiero que sea un anciano el día de mañana de la iglesia, porque es un hombre adinerado y tiene posición. Eso es transgresión. ¿Y saben qué? Hay iglesias que hacen esto y es lo más natural y normal del mundo. Y se le da y se resaltan hombres por todo su aporte económico para con la iglesia local. Y cuando cometen un pecado, no lo toquen, no hay que se aporta mucho. Déjelo ahí quietico, no hay que me suelta. No, hermano, no. Que el Señor nos guarde de ese pecado contra el Señor.
Entonces Moisés les dice: el caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo iré. Bajo el consejo, Moisés toma una buena decisión junto al pueblo y la carga se le aligera. Hermanos, créanme, siempre hay casos más complejos que otros. A veces hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿usted ha escuchado algo peor de esto que yo le estoy contando? Y yo le digo: hermano, sí, muchísimo peor. Y ellos dicen: ¿qué? Siempre hay casos más complejos, con los cuales uno tiene que guardar discreción y orar al Señor y tratar de llevar la ley de Dios a sus vidas para que la pongan en práctica en estas áreas. Pero le voy a decir algo: todo depende en qué tan dispuesto esté el pueblo a ir a buscar el consejo. Porque dice que el pueblo llegaba donde Moisés. O sea, el pueblo tenía la iniciativa de llegar a buscar el consejo de Dios en los hombres que Dios había puesto. Dios puso hoy hombres, pastores, ancianos, obispos para cuidar a la iglesia. ¿Por qué Dios los puso para cuidar la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y sigue preservando a su pueblo prometido en Abraham. Porque el pueblo necesita ese cuidado. Porque el pueblo necesita ser pastoreado. Esto no se trata de si usted quiere ser pastoreado o no. Esto se trata de que usted lo necesita. Entonces, cada vez que venimos el domingo y escuchamos la palabra de Dios, nos esforzamos los predicadores por poner la ley de Dios y llevarla a la práctica en las familias de la iglesia. Por eso hablamos de los matrimonios, de los hijos, del trabajo, de la iglesia, los hermanos, el servicio. Todo eso que la palabra de Dios nos lleva a hablar. Porque el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Él quiere seguir cuidando a su iglesia. Por eso dice en Timoteo cómo va a cuidar la iglesia. Porque Dios quiere que esos hombres cuiden la iglesia con la palabra de Dios. Por eso deben ser expertos. Porque ¿cómo la van a cuidar si no conocen la palabra? O al menos no ser neófitos. O sea, estar empezando, es lo que quiere decir. Entonces, cuando una persona considera que no necesita ese consejo de Dios, que no necesita escuchar el mensaje, esa persona está sufriendo del terrible mal del orgullo y está alejándose del consejo de Dios. El pensar: yo no necesito ser parte de una iglesia, yo no necesito ser pastoreado, eso no muestra más que el orgullo de los hombres. Los pastores debemos ser pastoreados también. Nosotros también. Entonces Moisés cierra este momento, esta sección. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. Hermanos, mientras llegamos a la promesa eterna, Dios ha puesto hombres que cuidan a su pueblo a través de la instrucción de las palabras de Dios. El principio que estamos viendo en Deuteronomio aplica para nosotros hoy. Dios ha puesto hombres para ello. Pastor, ¿significa esto que yo no puedo llegar al consejo de Dios y llevarlo a la práctica? No, claro que sí, todos tenemos un acceso a la palabra de Dios. Todos nosotros. Pero si no fuese necesario este cuidado, Pablo no le hubiera dicho a Timoteo: establezca ancianos que cuiden la iglesia. Porque son necesarios. No por voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, de fondo, ¿qué es lo que se ve? El cuidado fiel de Dios para con su pueblo, que se mantiene desde Deuteronomio hasta el día de hoy, o desde Abraham hasta el día de hoy. Y todavía si decimos: no, pastor, desde Génesis 3 cuando prometió la simiente, claro que sí también. Desde Génesis 3. El hecho, hermanos, de que una congregación cuente con uno o con varios pastores es una muestra de cuidado de Dios para con el pueblo. Cuando usted ve al pastor, ve al Dios fiel que busca cuidar al pueblo. Así como el pueblo se debía sujetar a la instrucción a la luz de la ley de Dios, de la misma forma hoy la iglesia debe sujetarse a la luz de la instrucción de la palabra de Dios.
Es por ello que todo cristiano no solo necesita, sino que debe ser pastoreado. Porque hay muchas cosas que no llevan a la práctica. Porque hay muchas cosas que no saben aplicar. Pero los pastores, maestros, ancianos, obispos trabajan en la predicación y en la enseñanza. Para que cuando llegue el domingo, la iglesia se siente, escuche el consejo de Dios y se vaya a poner en práctica a su casa. Hoy estamos hablando de un elemento que involucra al pueblo de Dios y el cuidado fiel de Él para con el pueblo. Todo cristiano necesita ser pastoreado. Los pastores debemos ser pastoreados. Pero hubo un principio que yo mencioné en el sermón anterior. Moisés no es el protagonista, ni tampoco los jueces que él estableció. De la misma forma hoy, los pastores, ancianos, obispos, no somos los protagonistas de la iglesia. No somos el top, no somos las superestrellas. No, hermano, nosotros somos ovejas con responsabilidades distintas. Los pastores no somos protagonistas en la iglesia. Dios sigue siendo el protagonista principal. Él es. Nosotros debemos contemplar la ley de Dios y así contemplamos a Dios mismo. Pero para contemplar a Dios debemos ver a Cristo. Los pastores debemos poner la mirada de la iglesia en Cristo. Debemos transmitirle y enseñarle conforme al carácter de Cristo, para que en todas las áreas de su vida pueda reflejarlo. Hermanos, todo esto hasta que se cumpla la promesa y seamos plenamente transformados. Dios, en todas las iglesias locales en el mundo, ha establecido hombres. Y vean qué interesante, porque Moisés los coloca unos 10, unos 20, y los coloca por grupos en diferentes cantidades. ¿Usted está consciente que hay miles de iglesias locales en el mundo y que todas tienen diferentes cantidades de personas? Bueno, hermanos, a nosotros nos tocó esta cantidad de personas. Y nos tocó amarlas y cuidarlas. Dios nos muestra ese principio. Y la iglesia, el grupo que Dios está cuidando en ese lugar, debe avalar el carácter del pastor. Y decir, sí, el carácter del pastor es como dice 1 Timoteo 3. Y si no lo es, ese hermano tiene todo el derecho de acercarse al pastor, tocarle el hombro y decirle, vea papito, vea para decirle algo. Decirle algo que usted está haciendo, que no está bien. Y el pastor en humildad, como Moisés, debe aceptar el consejo si es a la luz de la palabra. Hermanos, voy a citar a Jonathan Griffiths de Coalición por el Evangelio y él dice, los ancianos tienen el deber de cuidar de la iglesia como pastores, de edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel y de protegerlo del error. Los ancianos han de ser piadosos en su vida y estar sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas. La iglesia debe honrar a los ancianos, respondiendo de buen agrado a su instrucción y liderazgo, proveyendo materialmente para aquellos que trabajan en la enseñanza y orando por ellos. Hermanos, esto es un trabajo mutuo, ¿sí? Hay pastores que han dicho que en la iglesia hay ovejas que muerden y patean. No, y es cierto. A veces uno dice, ay Dios mío, qué fuerte esto. Y dejan así como moretones y se quitan hasta el tiempo. Pero es algo mutuo. Los pastores son llamados a cuidar y guiar la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia debe dejarse pastorear, sentarse el domingo, escuchar el consejo de Dios y decir, voy a poner eso en práctica. Quiero salir por esas puertas y vivir como la palabra de Dios dice que debo vivir. Yo sé que en los sermones compartimos mucha información, pero la cabeza llena no sirve para nada. ¿Se recuerdan aquella frase del libro que he mencionado varias veces, del libro de Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Y el padre le está instruyendo a su hijo y le dice, cuando alguien te diga una cosa, pero haga otra, créele a sus acciones, porque te está mintiendo.
Nuestras acciones realmente van a definir, van a reflejar nuestras convicciones, y nuestras convicciones van a definir nuestras acciones. No podemos quedarnos en palabras. Debemos instruir a nuestros hijos, amar a nuestras esposas. Como cuerpo de Cristo, todo eso nos está mostrando al Dios fiel, que está cuidando de nosotros, porque Él nos dijo, ok, yo los rescaté del pecado y de la muerte en la figura de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para darles a ustedes libertad, y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Pero mientras llegan a la vida eterna, yo les prometo estar con ustedes. Y vemos cómo el establecimiento de las iglesias se da, y el apóstol Pablo nombra ancianos, nombra diáconos, porque Dios desea cuidar a la iglesia. Cuando usted vea las figuras de liderazgo, no vea al traste del pastor. Diga, hay un Dios fiel que ha puesto al liderazgo para cuidarnos, para cuidar la iglesia. A mí me parece que el pastor se está quedando cortillo, puede pensar alguien. Yo le animo a que ore por su pastor. Ore por él. Hable con él si tiene que hablar también. ¿Cuántos no lo han hecho? ¿Cuántos me han dicho cosas, hermano, que hasta que me meto en lo que no me importa? Pero yo los veo con mucho amor, aunque me digan esas cosas. Y aunque a veces se me sacude todo. Cuando me muerden o patean. No, mentira. Nosotros debemos reflejar el cuidado de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra esto. Hermanos, Dios permitió que el pueblo escogiera hombres a fin de distribuir la carga de ejercer un cuidado para con ellos por medio de su ley. Así como Israel contaba con hombres expertos en la ley de Dios para ser cuidados por Dios a través de la guianza en el camino hacia la tierra prometida, de la misma manera el día de hoy el pueblo, la iglesia, es cuidada por Dios a través de la guianza de hombres que Él ha llamado. El Dios fiel que tuvo el pueblo de Israel sigue instruyendo y cuidando con ello a su pueblo. Este cuidado lo vemos no solo en Deuteronomio, en la Torá, lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo tendía a hacer lo incorrecto, Dios levantaba profetas. Levantó reyes, jueces, para decirle al pueblo, oigan, estas son las palabras de Dios, esto es lo que Dios quiere que hagamos. En esta teocracia, esto es lo que Dios quiere que... Y también para exhortarlos, profetas que se levantaron y dijeron, algunos dicen, así dice el Señor, pero Dios no ha dicho nada. Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Hermanos, Él no deja de hacerlo. Él está cuidando de usted. Él no nos ha dejado solos. A veces nos vamos a sentir solos. A veces van a haber momentos difíciles. A veces van a haber lágrimas. A veces va a haber dolor. A veces va a haber desánimo, porque así es el camino del Señor. Pero la diferencia entre un mundo en esa condición y la iglesia es que la iglesia tiene en quién confiar. En el cuidado de Dios. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Así como rescató de la esclavitud física en Egipto al pueblo de Israel para cuidarlo en el camino a la tierra prometida, Él nos rescató no para dejarnos solos. Él nos rescató para seguirnos cuidando, preservando, haciéndonos a su imagen, haciendo crecer esa obra en nosotros para que algún día cuando lleguemos a ese reino celestial, a esa tierra eterna que tenemos prometida, nosotros podamos estar con Él y verle cara a cara tal como Él es. Restaurar esa relación que se quebró en el huerto. Por eso es tan importante que podamos ver lo que pasó allí. Ver todo ese trayecto y ver cómo desde el Génesis hasta que se llega a la consumación del reino en el Apocalipsis, Dios muestra su cuidado fiel para con su pueblo. Y el mismo Jesús, siendo el pastor de los pastores, Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor.
Y Él es el príncipe, dice Primera de Pedro, de los pastores. Todos los hombres que han sido puestos por Dios para cuidar del pueblo, tienen a uno por encima, que es el que debe de brillar en el sermón, que es el que debe de brillar en la iglesia, que es el que debe de brillar en los cantos. Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Y Él es nuestro pastor y en Él nada nos faltará. En Él lo tenemos todo. Pero nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Entender que esta estructura de cuidado la estableció Él. Y si queremos hacer lo que Él dice, nosotros los pastores tenemos que hacer nuestra tarea. Pero la iglesia también tiene que hacer su tarea. La fidelidad que vemos en esta sección de Deuteronomio, donde Dios estableció a estos hombres para cuidarlos, es una fidelidad que está con nosotros hoy. Y la palabra es suficiente. Cuando usted vaya a ser pastoreado, busque que se le guíe a través de la palabra. Yo le decía, no sé a quién, a mi esposa, digo, esto que Moisés estaba haciendo era consejería bíblica. Era un trabajo pastoral. Tomaba el consejo de Dios y lo llevaba a la práctica en las familias. Pero muchas veces la iglesia se acerca al pastor. Pastor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Cuando usted se acerque así a los pastores, al pastor, siempre tiene que revisar bien su corazón. Porque puede ser que muy adentro de su corazón usted quiere que le digan lo que usted quiere oír. Pero el consejo de Dios no siempre nos dice lo que queremos oír. Nos hace ver nuestro pecado y lo mejor para nosotros. Todos los que tienen hijos, ya con esto cierro. Todos los que tienen hijos quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Yo veía a ese padre que me decía, es que yo quiero lo mejor para él y él no me obedece. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Todos. Pues Dios quiere lo mejor para su pueblo. Ahora, no siendo el pueblo el centro de esto, sino que Dios quiere lo mejor para el pueblo porque su nombre debe ser conocido en las naciones y debe ser glorificado en el mundo. ¿Sí está conmigo? Dios sigue siendo fiel. El Dios fiel del Deuteronomio está con nosotros. Esas palabras deben animarnos y llenarnos de gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece?